estamos en el Banco de Semillas Endémicas y Nativas del Ministerio de Medio Ambiente. Me imagino que ustedes manejan los conceptos de endémico y nativo. Sí. ¿Qué es una especie nativa? La especie nativa es una especie que es de aquí. Se originó aquí, es del país, porque simplemente la endémica es traer a este país para ver cómo es la evolución de ella en este país, a ver cómo evoluciona. Bueno, es un poco diferente. Miren, el nombre que se le dio al banco fue Banco de Semillas Endémicas y Nativas. Cuando nos referimos a especies nativas, estamos hablando de, o sea, a nosotros lo que nos concierne son las especies vegetales, del tipo árbol y arbusto mayormente, pero hay, por ejemplo, especies que son endémicas o nativas, que son también animales, entre otros. Pero vamos a quedarnos con las vegetales, que son los árboles. Eso es lo de nuestro interés. Entonces, cuando hablamos de una especie nativa, por ejemplo, la mara. ¿Ustedes conocen la mara? Sí. Okay. No la conocen. Bueno, se la podemos mostrar ahorita. Somos dos. De hecho, ahí tenemos el vivero también. Una persona que la conozca, la mara, vaya y busque una planta de mara, de esas que están ahí en Zona Grande. Por favor. Pues miren, una especie nativa es un espécimen que puede estar en República Dominicana, en Puerto Rico, en algún país de América Central, por ejemplo, o de América del Sur. O sea, es una especie que de manera natural, sin que nadie la haya plantado, o sea, ha nacido y ha crecido en un bosque natural en varios países. Por ejemplo, República Dominicana y Puerto Rico y Panamá, por poner un ejemplo. Esa es una especie. Ahora bien, una especie endémica, esa es la mara, eso es Calophyllum calado. Cuando hablamos de una especie endémica, nos referimos a un espécimen de árbol o arbusto solamente en República Dominicana. Incluso hay endemismos, o sea, cuando una especie es endémica se le puede catalogar como un endemismo, así que se le llama también. Entonces, que son endémicas solamente de un lugar en específico de la República Dominicana. Se ha encontrado solamente ahí y en el resto del país no se encuentra en ningún otro lugar, ni en el resto del mundo. Por ejemplo, ustedes seguro han oído hablar de la Reserva Científica del Ébano Verde. Bueno, ella que es de Constanza, la profe, ella sabe a fondo a lo que yo me refiero. Entonces, el ébano verde es una especie de árbol que de manera natural solamente está en Constanza, o donde le pasa, por ejemplo, el río del Arroyazo. Sí, donde está la Virgen, esa parte ahí. Sí. Y entonces esa especie endémica no está ni en otro lugar de República Dominicana, ni en Haití, ni en Puerto Rico, ni en Panamá, ni en América del Sur, en ningún otro lugar del mundo. Esa es endémica solamente de aquí. Entonces esa es la diferencia. Las especies nativas pueden estar en varios países de manera solamente en un solo lugar, geográficamente hablando. Cuando hablamos ya de una especie introducida o exótica, es una especie que, por ejemplo, de Brasil, de Panamá, de Estados Unidos, sí, y la traen y la introducen aquí. La pueden traer en semillas, germinarla aquí y replantarla. La pueden traer como pequeñas plantitas, por ejemplo, pero tienen que ser traídas del exterior. Entonces ya refiriéndonos al caso de recolección de semillas, la recolección de semillas es una etapa primordial en el proceso de reforestación. Y no digo importante porque importantes son todos los procesos que se dan, desde la recolección, la observación de la fenología del árbol, recibir la semilla aquí, etiquetarla, empacarla, limpiarla, procesarla,
ponerla en el vivero. O sea, todo es importante, pero cuando hablamos de recolección de semillas, es una etapa en el proceso que si no se da, posteriormente, quizá un par de meses después, entonces no tendremos plantas de determinada especie en el vivero, si no se ha llevado a cabo la recolección. Es decir, la recolección de semillas es importante que el técnico tenga las facilidades, las herramientas, el personal humano para llevar a cabo ciertas actividades, porque son, bueno, se lo voy a ir explicando paso a paso, pero implica una serie de cosas, herramientas, comestibles, vehículos, coordinación, pero entre todo eso hay que ver algo que es específicamente un proceso que se da en los árboles que se llama la fenología del árbol. ¿Alguno tiene una idea de lo que es la fenología? Nadie sabe. Andamos mal. Ok, miren, la fenología del árbol Ustedes no dieron botánica a nadie. son esos procesos de cambios por los que pasa el árbol a través de un año. Por eso ustedes habrán visto quizá que, por ejemplo, el roble fructifica a mediados del año, por ejemplo, como en el mes de junio, julio, siempre el roble tiene fruto. Pero al ser una especie que probablemente produce fruto a 3 veces al año, porque se pasa como el año entero, aunque el pico de su producción es como a mediados del año, el roble fruta épocas del año, así como que puede durar 1 mes o 2 meses sin tener fruto, pero después vuelve y tiene fruto, aunque sea en menor cantidad que la época más alta, que es la de a mitad de año. Entonces, hay otros árboles que producen solamente una vez en el año, por ejemplo, la caoba criolla, ustedes no la van a ver con fruto el año entero, solamente en octubre, ahí como que la flor va a ir cambiando, se va a ir formando el frutito chiquito ya en los meses de noviembre, diciembre, y por ejemplo ya en enero, febrero, el frutito usted lo ve ya. En febrero definitivamente uno lo puede ir a recolectar, porque el fruto está maduro ya. Entonces, la fenología es todo ese proceso de cambio, incluyendo también procesos que se dan a nivel... Creación, disculpa. Sí, Hasta el proceso de sí, maduración de los frutos. sí. O sea, todo ese proceso. Sí, pero lo que quiero que entiendan es que para nosotros el proceso fenológico en el árbol es más importante cuando el árbol ya es adulto, porque a nosotros lo que nos interesa, sí,